Él es don Pedro Carmona Estanga, fue presidente de Venezuela por 3 días, después de esa jornada del 11 de abril, donde aquella manifestación maravillosa que pretendieron impedir que fuera hasta Miraflores, y así todo fue, a punta de disparos y de muertos. Lo tenemos aquí porque en los principales periódicos y revistas de buena parte del mundo, él escribe, aparte de ser profesor universitario, él escribe y me pareció que su artículo es moderado, sensato, sin pasiones, ¿no? A diferencia de lo que está sucediendo con muchos venezolanos que para dividirse más no se conforman en insultar a Guaidó o no insultarlo, sino porque ahora los que están divididos no son los del PSUV, que prácticamente son una minoría, y que están molestos con Maduro y lo que creen es que lo que necesitaban un Chávez y que Maduro no sirve para nada, sino la oposición. Su artículo empieza así: el proceso electoral en Estados Unidos ha entrado en la recta final en medio de una polarización sin precedentes y una pandemia que hace de la suya, con la preocupante cifra mundial al escribir esta nota de 37 millones de casos, de los cuales 7.700.000 en Estados Unidos, con 214.000 muertos, equivalentes al 21% del total global. Con lo que quiero decir que, al igual que en Venezuela, la pandemia está arrasando, es un problema gravísimo y es un problema también económico, así, pero así todo, el país, Estados Unidos, al igual que lo sucede en Venezuela, está radicalizando a las personas. Me gustaría que nos hablara de este artículo y cómo usted analiza la situación de las elecciones más importantes de lo que va de siglo XXI en el mundo. Gracias, Napoleón, por la invitación y por esta nueva conversación que en el pasado hemos hecho pues, de manera muy fluida. Efectivamente, en este artículo último, en mi blog o página web, trato el tema de las elecciones en Estados Unidos 2020 y del COVID, por supuesto, en este año, dada pues la magnitud de las cifras en que se ha visto afectado a Estados Unidos en el tema de la pandemia. Y desde luego, las consecuencias económicas que esto está teniendo, no solo en Estados Unidos, es una contracción sin precedentes después de la Gran Depresión de los Estados Unidos, el año 29, sino en el mundo entero. Por ejemplo, para América Latina, donde lamentablemente hay también todavía rebrotes, al igual que en Europa, pues el estimado de caída del Producto Interno Bruto en América Latina es del 9,4% para este año, una cifra que solo puede equipararse a la de una guerra. Y Estados Unidos, que si bien lo había estado creciendo a cifras muy altas, entre 2% promedio aproximadamente, bueno, este año entonces va a tener una caída también de ese mismo orden, ¿no? Son estimaciones del Fondo Monetario Internacional, pero que hacen ver pues que el problema es de mucha gravedad. Y una de las cosas que menciono en el artículo es que ciertamente hubo una subestimación inicial a la agresividad del virus, ¿no? Se pensó que podía ser, como muchos también, probablemente imaginamos, que podía ser algo más suave, más light, y resulta que ha tenido pues una profunda consecuencia en términos de contagios y en términos también de muertes, 21% del número de casos del mundo, ¿no? Entonces, además de lo que está ocurriendo en Europa. Y todo esto pues se traduce también en una afectación de la posibilidad de la recuperación más rápida de la economía mundial, que todos deseamos, y muy profundamente también efectos sobre el comercio mundial, que está teniendo una contracción de alrededor del 20% del comercio mundial, afectándonos a todos. Y desde luego que el decrecimiento de Estados Unidos o el decrecimiento de China nos afectan a todos, a los países en desarrollo, porque somos productores de productos básicos o los llamados commodities que consumen Estados Unidos o Rusia o China o India, que son pues bueno, países de importancia y gravitación económica, al igual que Europa, ¿no?
En el caso de Europa, afortunadamente, las decisiones que adoptó la Unión Europea de asignar un fondo, de aprobar un fondo de 750.000 millones de euros para la recuperación de la Unión Europea, de las economías más afectadas de la Unión Europea, es también un hecho sin precedentes. Esos son cifras mayores de lo que significó en su momento, recuerden, el Plan Marshall, después de la Segunda Guerra Mundial, para la recuperación de Europa. Eso fueron, en cifras de dólares de ese entonces, unos 17.000 millones de dólares, pero que permitieron una rapidísima reconstrucción de Europa. Ahora, 750.000 millones de euros, obviamente que van a tener un efecto que esperamos de que la economía europea pueda hacer el efecto V o V, ¿no? De, digamos, un rebote importante hacia el 2021, ¿no? Algunos piensan que no será una V o V, sino una U lenta, porque todavía estamos ya pues en el último trimestre del año 2020 y las consecuencias todavía se avisoran pues como muy complejas, ¿no? Otro tema que trato en el artículo, Napoleón, es, no hay duda de que la polarización que existe en Estados Unidos entre los dos candidatos, el hecho de que hay un número importante de estados todavía indecisos, pero sobre todo la importancia del poder latino en la política de los Estados Unidos, ¿no? Allí, por ejemplo, indico en mi artículo cómo el número de votantes latinos y de la población latina en Estados Unidos ha aumentado tan significativamente hasta el punto pues de que se habla pues de que son 32 millones de votantes de origen latino, 32 millones de votantes, de una población total que sin duda también en el origen latino ha tenido un crecimiento y una expansión muy, muy, muy significativa. Entonces, es obvio que esto ha significado también que ese poder latino, siempre se escucha decir que los latinos tienen un poder electoral importante, pero que no votan. A la hora de la verdad, la abstención del poder latino es alto, ¿no? Pero decía que en este caso de lo que está ocurriendo, digamos, en la política, realmente hay pugnacidad y polarización. Es comprensible que haya una inclinación en el voto latino y especialmente en el voto en Florida en favor del candidato presidente Trump, dado pues que ha asumido una posición mucho más clara o definida respecto a la salida del problema y de la crisis política y en general humanitaria que vive Venezuela. Pero yo indico que es un hecho indiscutible que hasta el día de hoy, todavía aparece Biden con una ligera ventaja, ¿no? Y que obviamente en el sistema electoral de los Estados Unidos no cuenta el voto popular total, sino el de la conformación del colegio electoral. ¿Qué va a pasar? Pues todavía falta un poquito más de 2 semanas, pero si se mantiene, pues hay que pensar que Biden puede ganar y que nuestro tema, el que nos preocupa, que es el de la democracia y de la libertad en Venezuela y también en Colombia, porque no hay duda de que Colombia es un país que está siendo muy atacado en su institucionalidad por fuerzas pues que no son totalmente democráticas, ¿no? Entonces, en este sentido, si hay una posibilidad objetiva de que Biden gana, yo no estoy diciendo que voten por Biden, sino que hay una probabilidad de que Biden gana, pues el tema venezolano que nos preocupa a quienes amamos a Venezuela y amamos la libertad y la democracia, es que el tema Venezuela pase a ser un tema bipartidista, blindado en cualquiera de los dos partidos, porque trasciende un debate puramente electoral o puramente pues latinoamericano o venezolano. Es un tema que tiene que ver con la seguridad nacional de varios países de la región
de la expansión, por supuesto, también del narcotráfico, del crimen organizado y de los factores geopolíticos y geoeconómicos que están jugando en el escenario, que se están jugando en el escenario venezolano. De allí que, repito, sin tomar partido, reconozco lo que Trump ha hecho por la libertad en Venezuela y lo valoro y admito que eso es un punto a favor desde la óptica de los latinos, al menos venezolanos, en su favor. Pero también hay que pensar que, como decía, pues ante esta posibilidad cierta de un eventual triunfo de Biden, hay que asegurarse de que las manifestaciones que él ha hecho públicamente también en favor de la democracia y de la libertad en Venezuela, o las expresiones que vimos en el Congreso de los Estados Unidos en el momento en que fue recibido Guaidó con motivo del discurso del Estado de la Unión, significan realmente un blindaje de que el tema de Venezuela trascienda la, digamos, pugnacidad o polarización entre los dos partidos. Pero usted no cree, creo que la mayoría de los oyentes están de acuerdo, pero no cree que la forma de enfrentarse a las dictaduras que no le conviene al Estado norteamericano de los demócratas es muy diferente a como lo han hecho los republicanos en general, Se aunque interrumpió un poco el audio, Napoleón. que no le parece que la forma como los republicanos se enfrentan a las dictaduras que sienten que afectan a los Estados Unidos es diferente a cómo actúan los demócratas, que es como más a largo plazo. Sí, por eso digo, independientemente de cuáles sean nuestras simpatías personales o la forma en que veamos que puede ayudarse a la salida de la tragedia venezolana, independientemente de ello, en la medida en que esto se convierta en un tema de interés nacional y de interés mundial, pues como tiende a ser, pues nos aseguramos también los venezolanos de que sea quien sea la persona que sea la que ocupe entonces la primera magistratura de la Casa Blanca, tenga el tema venezolano como una alta prioridad. Yo Claro, sé que hay... cuando el tema venezolano sea realmente la gran preocupación de ese votante venezolano o Sí, cubano, ¿ok? sí, Y Cuba sea su principal preocupación. Porque el hecho de que si gana Biden, este país va a ser un país comunista, es una exageración, porque entonces lo sí. hubiera hecho Obama, que tenía 8 años para hacerlo, y Biden era el vicepresidente. O sea, no va a ser un país comunista. Que hay comunistas en el Partido Demócrata, claro que los hay, como hay extremistas de derecha, el Ku Klux Klan y estos elementos de motorizados armados, ¿okay? Que inclusive quisieron secuestrar y hacer un atentado a una gobernadora, creo, demócrata. Eso lo hay, pero eso no significa que sea la mayoría, sino una minoría en esos partidos. De ¿Qué nuevo piensa se usted de eso? interrumpió tu audio, ¿no? ¿Qué piensa usted de eso? ¿Aló? Le Sí, escucho, le escucho. hubo una pequeña interrupción en tu Sí. audio, pero bueno, entendí el sentido de lo que estabas planteando. Yo también considero que, repito, independientemente de que podamos los venezolanos y yo personalmente tener alguna inclinación en función de nuestra conveniencia como venezolanos en favor de Trump, decir que Biden va a llevar, pues, que es un nuevo Chávez, ¿no? Es una exageración, como tú acabas de decir. Yo creo que hay políticas que más allá de lo doméstico en Estados Unidos, en lo internacional no pueden tener eh, enormes variaciones. Y una de ellas, espero y aspiro a que sea el tema de Venezuela o de las relaciones con Nicaragua y Cuba, que son pues los países aliados en esta peligrosa circunstancia de la región latinoamericana, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque en el fondo, detrás de todo eso, hay también poderosos intereses domésticos en Estados Unidos, de que los elementos vinculados a la economía de mercado, a los grandes principios y valores sobre los cuales descansa la democracia de los Estados Unidos, no puedan ser fácilmente alterados, ¿no?
Pero volviendo al punto del voto latino, Napoleón, cuando vemos una población de origen latino en Estados Unidos de 60 millones de personas, ¿no? 60, que es casi el 19% del total de la población de Estados Unidos. Y que ya pues en el caso de el derecho a votar de los hispanos alcanza entonces a un récord de 32 millones de votantes, que son 13% del registro electoral, pues no cabe duda de que el poder latino, y por eso lo disputan con tanta pasión los candidatos, pues es muy significativo. Y desde luego que puede ser determinante en algunos estados, particularmente yo diría el caso de Florida, pero también algunos estados que se consideran que son estados indecisos o estados columpio, como también los llaman allá pues en Estados Unidos. Y según pues la información que tengo, son unos 15 estados los cuales en la recta final van a significar una disputa importante y en varios de ellos hay porcentajes relevantes de voto latino. Por ejemplo, de los indecisos que se mencionan están Arizona, Iowa, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, Carolina del Norte, Ohio, Pennsylvania, Wisconsin, Colorado, Georgia, Texas, que también tiene un voto latino importante, Virginia y Florida, pues del que hemos hablado de manera particular por la incidencia que tiene precisamente el voto latino y porque, como si fuera poco, se lleva 29 electores, pues, votos electorales. Ahora, ¿a usted Ah, no le parece que el voto latino, a excepción de, por ejemplo, la mitad sur de Florida, sí, con tanto cubano y tanto venezolano, especialmente cubano, que ha tomado puestos significativos y ha logrado puestos significativos en la dirigencia del Estado, pero que ganan los republicanos, porque la parte norte es fundamentalmente republicana. La mayoría del voto latino está con Trump. Digo porque los mexicanos, los centroamericanos, los puertorriqueños, ¿no? No, los mexicanos, los centroamericanos sí, los puertorriqueños no creo que vean a Trump con cariño por la política que ha tenido con migratoria. los inmigrantes y su actitud frente a Puerto Rico cuando el huracán. Sí. Por eso es que veo en algunas encuestas que aún con el predominio pues, latino en Florida, por ejemplo, sin embargo las encuestas están dando ligeramente a favor de Biden, ¿no? Eso es lo que dicen las encuestas, no lo que digo yo. Entonces todavía hay una masa de votantes, sea de los verdaderamente americanos o de, en fin, otros grupos de latinos. Hay también muchos colombianos en Florida, por cierto, ¿no? Eh, Ello es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que Colombianos que la mayoría supongo estarán con Trump por sí, la yo, sí, actitud sí, de sí, Trump en esa política hacia Colombia y eh, Venezuela. Ahora, sin ¿por qué duda. usted cree que Trump eh, le dio tanta importancia a la lucha contra y las sanciones contra la narcodictadura venezolana, pero en cambio fue más bien condescendiente con el dictador de Corea del Norte, con Rusia, con el dictador ruso, es decir, con muchos dictadores? ¿Qué cree usted que piensa Trump y por qué, por fortuna para nosotros, Trump le dio tanta importancia a enfrentarse a la narcodictadura de Maduro y su gente? Pues por una razón, Napoleón, que yo veo clara, ¿no? El tema venezolano no es un problema de lucha entre demócratas y una dictadura, ni un problema de oposición y gobierno. El problema venezolano tiene una dimensión universal, ¿no? Entonces, en la medida en que en Venezuela han sido acogidos y se les permite pues, laxitud de acción a grupos irregulares colombianos, el ELN, las disidencias de la FARC, Hezbollah, grupos islámicos radicales, y toda la acción también geopolítica y geoeconómica que están cumpliendo Cuba, que ha sido pues la dueña del país, eh, luego China, Rusia, Irán y pues, Turquía y en general pues el mundo islámico. Entonces el tema se ha convertido en un tema grave. Además,
repito, la amenaza de ayuda a la irradiación del concepto del socialismo del siglo XXI y de mantener las fuentes de financiamiento de los grupos irregulares colombianos en Venezuela, que es la salida del narcotráfico a través del territorio venezolano de la cocaína, y por otra parte, pues ayudarlos con relativa impunidad. Por ejemplo, se dice que el ELN tiene presencia territorial en 14 estados de Venezuela, en 14 estados donde está ejerciendo minería ilegal, narcotráfico, también vacunas, en fin, y presencia territorial. Me llamó mucho la atención en una oportunidad que los tachirenses en pueblos del Táchira decían que allá llega el ELN a impartir instrucciones y a ejercer, digamos, presión y justicia, si se quiere, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces, todo eso hace que desde los Estados Unidos se vea pues el tema venezolano en nuestro hemisferio como una amenaza a la paz, como lo que es, una amenaza a la paz continental y un peligro muy grande para países vecinos como Colombia, precisamente que en la medida en que hay una frontera, tierra de nadie, donde están llegando armas, apoyos y la acción pues muy fluida que tiene, por ejemplo, el ELN en departamentos fronterizos, con total impunidad, pues bueno, obviamente que tiene que ser una preocupación de mucho mayor nivel que la que se puede tener en otros escenarios mundiales importantes, como puede ser Oriente, y es decir, estamos frente al patio trasero de los Estados Unidos y Ahora, frente, esa denuncia que usted está diciendo ahora no tiene 4 años, es muy anterior ya cuando se sabía todo eso. ¿Por qué en el caso de Trump es mucho más radical las acciones, ¿no? Mucho más contundentes las acciones contra el narcogobierno dictador que lo fue Obama, por ejemplo? sí, sí, efectivamente, pero también podríamos mirar más atrás. Por ejemplo, el Plan Colombia, que comenzó en una dimensión importante durante las presidencias de Andrés Pastrana y de Clinton, significó, por supuesto, un fortalecimiento de la acción contra el narcotráfico por ser precisamente la fuente de financiamiento principal de los grupos irregulares que existían en Colombia. Pero Ahora, ojo, ¿Mm? Clinton fue un alcahueta de Fidel Castro. ¿De Clinton fue acuerdo? el hombre que en la encuesta esta que hizo Castro, a ver si el pueblo quería, entre otras cosas, que Cuba fuera definitivamente, y no importa cuál gobierno, un gobierno comunista, ¿no? Clinton, con su fundación, avaló esa nueva constitución. Sí, es cierto, pero desde el punto de desde la óptica colombiana, apoyó, inclusive militarmente, con todo lo que significó las flotas de aviones que ayudaban pues, a la interdicción del narcotráfico, ¿no? Y la ayuda militar que proporcionó y la ayuda económica que proporcionó a Colombia en ese entonces. Y eso lo lideró Andrés Pastrana, un hombre pues que efectivamente logró internacionalizar el problema del conflicto entre el Estado colombiano y la guerrilla, ¿no? Entonces, con lo que quiero decir es que en ese aspecto hubo de todas maneras colaboración en la lucha contra el narcotráfico importante, que luego más bien en cuanto a la presencia de aviones de interdicción de los Estados Unidos en territorio colombiano se canceló posteriormente. En este momento hay también unos grupos de asesores que han generado mucha polémica de Estados Unidos para reforzar la lucha contra el narcotráfico, porque es un problema de interés nacional de Estados Unidos, por lo que significa, pues bueno, la propagación en todo caso, pues de la dependencia respecto a las drogas en Estados Unidos, y por otro lado, porque esa es la fuente de financiamiento desestabilizadora de la institucionalidad colombiana o latinoamericana, ¿no? Entonces ahí veo pues que hay sí matices y hay diferencias en la intensidad de lo que puede haber significado Obama versus Trump. Por eso digo, y no tengo pues ningún empacho en señalarlo, que Trump es una garantía de una acción que puede ser más firme y sostenida
en búsqueda de la salida venezolana. Y yo más bien, también en lo personal, y a riesgo pues de que caiga pues también en lo que tú señalabas al principio como una de las críticas, no digo que estoy con Biden, pero que puede ganar. Pero si alguna cosa creo que hay que corregir y rectificar en la política de los Estados Unidos, es en una estrategia mucho más definida y clara frente a América Latina, ¿no? Probablemente desde las épocas de Kennedy, con la Alianza para el Progreso, ¿no? No vemos una política definida, no obstante los riesgos que corre este patio trasero, entre comillas, de Estados Unidos. Entonces tiene que haber una política independientemente del partido que llegue al poder, una política más definida con el desarrollo, con la pobreza, con la lucha también contra el crimen organizado y desde luego con la cooperación que puede haber en aspectos fundamentales para que nuestra región prospere y mucho más como va a quedar después de la pandemia. La región va a quedar en una situación catastrófica, ¿no? Solo en Colombia hay 4 millones de desempleados, ¿no? Imagínense ustedes el caldo de cultivo que eso significa para eh, para estos intentos de generar violencia y vandalismo, como ocurrió también el año pasado, no solo aquí, sino en Chile y en Perú. Y por supuesto con una influencia demostrada de, digamos, acción internacional para estimular, para alentar el vandalismo y la violencia y desestabilizar a gobiernos democráticos como el de Perú. Ya Chile pues está embarcado pues en un próximo referéndum para una modificación constitucional. Había muchas cosas que podían corregirse en Chile, pero ojalá no sea esa una caja de Pandora, ¿no? Que no vaya a significar pues un cambio de rumbo, un salto al vacío, como el que dimos en Venezuela, cuando las personas o muchos votantes y hasta mucha gente conocida pues quería un cambio y en la búsqueda de un cambio se dio un salto al vacío a elegir a Chávez como presidente de la República, quien había pues jurado y perjurado que no era comunista, que no iba a desarrollar, que iba a respetar la propiedad privada, pues lo tenemos en los videos grabados, ahí están los testimonios. ¿Y qué fue lo que se hizo? Pues de una vez, no solo la modificación constitucional, pero que tuvo sus vicios legales, sino por supuesto afectar la propiedad privada y afectar por supuesto la iniciativa privada, que es la que es capaz de generar mayor empleo, riqueza y bienestar, en lo que significó en Venezuela uno de sus baluartes, la clase media, una clase media fuerte, próspera, poderosa, pues que ahora está convertida, está pauperizada, mejor dicho, y pues convertida en una verdadera miseria, ¿no? Lo digo pues inclusive a nivel familiar, le tomo el pelo pues a mi esposa, porque tiene una pensión de 400.000 bolívares mensuales, equivalentes a 0,92 también centavos de dólar. Le digo, bueno, con eso tienes que invitarme, por favor, por lo menos. Pero bueno, eso llevado a la magnitud de la tragedia, de un deterioro del poder adquisitivo del salario y por supuesto de dolarización de facto, solo es más viable para quienes tienen acceso o tenencia de dólares, pero no para el que no gana en dólares, ¿no? Pero volviendo al tema de Estados Unidos, eh, eh, te quería mencionar qué pienso, ¿no? Que debería reflexionarse más internamente en la estrategia de los Estados Unidos. No solo mirar a América Latina con mucho mayor importancia, prioridad, no para ejercer dominio ni mucho menos, sino para lograr que la región progrese un poco más e inclusive para moderar las corrientes migratorias que presionan sobre Estados Unidos, como ocurre de África y el Medio Oriente con Europa, ¿no? Pero además pienso Bueno, que por cierto, sí, que Europa se merece, ¿no?, todas esas invasiones por lo de por la lo que han colonización. hecho y han dejado de hacer en África cuando eran colonias de los diferentes países europeos, que no se sabe cuál fue peor, ¿no? Si Bélgica o Inglaterra y demás.
Pero los Y todo, norteamericanos no se merecen eso. En todo caso, los norteamericanos, su política internacional, tanto para América Latina como para el resto del continente, siempre ha sido criticada porque dicen que es que ven su ombligo todo el tiempo. eh, Pero ellos sí intentaron hacer, no solamente es la Alianza para el Progreso. Recuerde toda aquella cosa de compre venezolano y que, ok, no hacían los automóviles completos en Venezuela, pero sí se ensamblaban en los diferentes países latinoamericanos. Luego vino la llamada famosa maquila. Todo eso fue un intento de hacerlo, pero también mientras ellos daban dinero a diferentes gobiernos latinoamericanos, no todos, ¿no? El robo que hacían los dirigentes latinos era impresionante. correcto, ¿no? Entonces, Y tienes razón respecto a lo de Europa. Están pagando de alguna manera una factura por los errores de la colonización. Y también en el Medio Oriente, recuérdense que el reparto del mundo, después terminada la Primera Guerra Mundial, donde se crearon pues estados artificialmente y se trazaron fronteras, en fin, de acuerdo a los intereses geopolíticos de aquel entonces, pues bueno, tienen hoy sus consecuencias. Y lo vemos en el África subsahariana, países pues bueno, llenos de pobreza. Hay algunos países que están desarrollándose un poco más en el continente africano, pero no hay duda que el sueño entonces europeo de los africanos corresponde al sueño americano de los, principalmente de los centroamericanos, que son los que han tenido. Y México, ¿por qué los norteamericanos no se dan cuenta que es un país capitalista, ¿no? Por fortuna para los norteamericanos y para nosotros, en Occidente también en una dictadura comunista, como fue la desgracia de todos los países que tenían la bota soviética en la famosa Unión Soviética, la bota rusa. ¿Por qué no se dan cuenta que tienen ahí un mercado que si el mercado se organiza, que si se le da capacidad de conseguir un trabajo a la gente va a tener dinero con esos salarios y van a comprar sus productos? claro, así es. Yo sí creo que, y reitero, Napoleón, que creo que ha faltado desde hace muchos años una política más coherente de Estados Unidos respecto a América Latina. La conveniencia de que haya prosperidad y desarrollo en la región. Es una forma también de moderar estas corrientes migratorias que presionan hacia Estados Unidos. Pero también, fíjate, por ejemplo, si es reelecto Trump, ¿qué pensaría yo que hay que hacer? No solo es esta defensa de la libertad y de la democracia en Venezuela, en Colombia y la lucha pues contra las dictaduras, que es un tema fundamental, porque ahí está ocurriendo en el caso de Venezuela el genocidio, pues el exterminio de un pueblo, cuando la palabra suene dura. Pero en lo que creo que hay que rectificar, en el supuesto pues de la reelección de Trump, es en el aislamiento de Estados Unidos, en el ensimismamiento, en lo que tú mencionaste, en mirar demasiado al ombligo, olvidándose de algunas responsabilidades planetarias y no solo pues de la influencia, de la gravitación que está perdiendo Estados Unidos. Yo creo, por ejemplo, que el debilitamiento del multilateralismo por parte pues, de Estados Unidos no es conveniente para el mundo, ¿no? Sea el retiro pues, de la Organización Mundial de la Salud o el retiro de la UNESCO o el retiro del Acuerdo de París sobre cambio climático, de otras iniciativas también que se estaban negociando, pues, de acuerdos de libre comercio, etcétera, pues significan que Estados Unidos se repliega bajo el lema del America First, lo que no sería malo, pero no con neoproteccionismo, porque también nos afecta. Uno piensa, Napoleón, Pero, que la... perdón, pero también es verdad lo que dice Trump, ¿no? Que mientras ellos cumplían y además pagaban más que los demás, o sea, aportaban más dinero que los demás, lógico, porque es la primera potencia mundial y Estados Unidos es un continente, no es un la, país, es prácticamente todo el América del Norte, son, re, prácticamente. son Los responsabilidades otros países, planetarias. Sí, los otros países, ni siquiera los miembros de la OTAN, pagaban las cuotas que le correspondían.
Yo no sé si hubo conversaciones previas para decir, bueno, nosotros seguimos aportando, pero ustedes paguen lo que les corresponde. Claro. O decididamente con ese carácter que tiene Trump, sin ninguna conversación previa importante, decidió marcharse porque era injusto lo que estaban haciendo con los Estados Unidos. Pero hay cosas, Napoleón, que se pueden corregir. Yo sé, por ejemplo, que en las conversaciones en la OTAN, pues Estados Unidos ha solicitado no solo el pago de las cuotas, sino un aumento de la proporción europea en el financiamiento de su propia seguridad. Pero sin embargo, veamos qué dicen hoy Emmanuel Macron y Angela Merkel. Dicen no podemos tampoco seguir dependiendo en nuestra defensa del continente europeo de Estados Unidos. Es necesario que fortifiquemos o que de alguna manera desarrollemos una estrategia mucho más europea de defensa, ¿no? En fin, pero aparte de eso, creo que para eso están las instituciones, controlar el gasto, mirar en qué se está empleando, en los multilaterales, pero no es en el retiro. Por ejemplo, en la Organización Mundial del Comercio, aparte de lo que ya mencionamos, la UNESCO y el caso de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, pero en el caso de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, que es el único foro multilateral existente en el mundo para regular, digamos, para establecer las reglas del juego del comercio internacional y asegurar pues que haya previsibilidad, cumplimiento de compromisos. El hecho de que en este momento se esté bloqueando la designación de los integrantes del órgano de apelaciones de la OMC, del sistema de solución de controversias, está llevando a la OMC a una crisis. Y una crisis de la OMC no nos conviene a ninguno, porque al menos hay un organismo que ayuda a que se respeten algunas reglas del juego. Recientemente, por ejemplo, la OMC dictaminó que los aranceles aplicados contra China son ilegales. Miren cómo se devuelven los boomerangs, ¿no? Ahora Estados Unidos tendría que apelar esa decisión si quiere, pero el órgano de apelaciones está bloqueado por ellos mismos, ¿no? Entonces, cuando se habla de solución de controversias a nivel mundial en temas de comercio, no es que Estados Unidos haya sido perdedor siempre, ¿no? Más de 100 casos ha ganado Estados Unidos o ha sometido a la consideración de los mecanismos de solución de diferencias de la OMC. Entonces yo personalmente, y por mi formación, vocación y experiencia, soy defensor del multilateralismo, ¿no? Correctivos sí los puede haber, pero se requieren esas instancias y las requerimos también los países en desarrollo. En algún momento yo recuerdo, en la administración Bush, cuando se aplicaron medidas proteccionistas contra el mundo en la industria del acero. La Organización Mundial del Comercio analizó el tema en su mecanismo de arbitraje, dictaminó que la medida era ilegal y el presidente Bush, hijo, levantó las medidas. Pero ¿cuántas no ha ganado Estados Unidos en la OMC? Y nosotros, Venezuela, cuando ganamos el caso de las gasolinas reformuladas, que fue un objeto de controversia, bueno, Estados Unidos levantó la medida. Y en otros casos, por ejemplo, con la Unión Europea, el caso más emblemático de diferencia, de pugna y de controversia que ha habido en toda la Organización Mundial del Comercio desde que existe, es el caso del banano. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no, la Unión Europea aplicaba medidas discriminatorias contra América Latina en favor de sus ex colonias en África, en Asia y en el Caribe. Es decir, el resto de los latinoamericanos estábamos discriminados con aranceles compensatorios, con aranceles adicionales. Pues bien, América Latina ganó ese caso. Entonces, Ecuador, Colombia, Centroamérica están beneficiándose de que ya la Unión Europea está desmontando esos aranceles discriminatorios. Para que vean la importancia, esto como un ejemplo, de la existencia de un organismo como la OMC, del cual inclusive en algún momento se ha dicho que los Estados Unidos podría hasta retirarse. Pero no, es que tenemos que tener no solo unilateralismo ni bilateralismo, sino reglas multilaterales. Entonces es uno de los puntos. Y el otro, Napoleón, como comentario, es que
frente a este aislamiento de Estados Unidos, ¿quién enarbola paradójicamente las banderas del libre comercio y del multilateralismo y de la defensa del multilateralismo? China. O sea que hábilmente los que tienen un sistema político diferente están enarbolando banderas que están creando vacíos de parte de Estados Unidos y del Reino Unido con el caso del Brexit. Mire, bien interesante esto, pero yo tengo una dictadura encima, que es la de mi mujer. Sí. Dice que la gente, cuando es muy largo, la mayoría ve Sí, en teléfono, sí, sí, entonces es están verdad. haciendo perder al invitado el tiempo. Y a una segunda dictadura, que es que hoy me estoy entrando en el siglo XXI con el Zoom, que solamente me permite 40 minutos. Excelente, ¿no? Muy bien. Yo sí Pero si prefiero pago que no 16 sea tan largo. si pago $16 y algo mensuales, puedo estar 2 horas o 3, pero es que soy muy pichirre con los dólares, Ya veo, con ¿no? lo poco que tengo. De Por verdad que 16. ha sido interesantísimo. Ya sabe que este programa está a su disposición en cuanto usted lo quiera, nos llama, ¿sí? Muchas gracias, Napoleón. Muy Un abrazo. amable y La saludos. gente, ¿dónde puede leer sus trabajos periodísticos? Bueno, tengo un blog cuyo link es economiapce.wordpress.com, ¿no? ¿Ok? Perfecto. Ok, economía. PSE, Ajá. Economía PSE, que es Pedro Carmona Estaño. economiapce.wordpress.com, ¿no? Y Pues, de todas maneras te lo mando por WhatsApp para que tengas ok. ese link, ¿no? Un ¿Ok? abrazo, ¿sí? Bueno, igualmente y saludos, ¿no? Hasta A luego. todos los oyentes.